Iniciamos en este momento el panel Acosadores en el Poder. Saludo. Vía Zoom, Angélica de la Peña, Elsa Mabel Andín, Socorro Ramírez y Gwendolyn Negrete. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Tenemos Muy contacto buenos días, Alberto. con todas ellas. Bueno, pues tengo algunos datos curriculares de cada una de ellas. Empiezo por Angélica de la Peña. Fue diputada federal y senadora, impulsora junto con Marcela Lagarde de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007, fundadora del PRD, integrante de la AC 50+1. Elsa Mabel Andín, legisladora local, secretaria de la Comisión de Violencia de Género, exdelegada de Relaciones Exteriores, exdirectora del Instituto Estatal de las Mujeres. Socorro Ramírez, defensora de mujeres en situación de violencia, encargada de ecofeminismo de Movimiento Ambiental AC. Gwendolyn Negrete, empresaria y activista social, presidenta Mujeres Jefa de Familia C y representante Red Pitólogas en Aguascalientes. Bien, las saludo a todas. Ahí hay un poquito de contraluz en el caso de ¿quién? ¿De Coco? Vistes de rojo, ¿verdad, Coco? Sí. Ahí te da un poquito de contraluz. A lo mejor si te diera un poquito más de luz en la cara, girando algo hacia donde haya luz. Ándale, ahí está la ventana. Algo puedes hacer mientras empezamos a platicar. Y empiezo precisamente con Angélica de la Peña. ¿Por qué cobra importancia en tiempo electoral los acosadores en el poder? Y el caso Félix Salgado Macedonio, que quiere ser gobernador de Guerrero. Sí, muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a tu audiencia que nos escucha, a mis queridas colegas que nos acompañan en el panel. Bueno, desde hace muchos años se ha venido trabajando para tener un marco jurídico que proteja a las mujeres de todas las formas y tipos de violencia y modalidades de violencia. Me parece muy importante destacar que ese marco jurídico poco a poco ha ido fortaleciéndose, junto con también la inclusión de las mujeres, primero con cuota y ahora con la paridad. El machismo y la violencia contra las mujeres es algo que había quedado en lo privado, en lo íntimo, y no había nada que pudiera proteger a las mujeres. Hoy tenemos leyes, tenemos protocolos, tenemos un estatus muy importante jurídico que las protege. Y en tiempos de elecciones, me parece que es muy importante destacar que se ha avanzado en la integración en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de la modalidad de violencia política contra las mujeres por razón de su género, que es vigente ahora en esta elección. Pero además es importante señalar que todos los partidos políticos que van a contender, los 10 partidos a nivel nacional, suscribieron ante el Instituto Nacional Electoral el Manifiesto Nacional por una Democracia Paritaria y Violencia de Género. Voy a leer el segundo, son 5 acuerdos importantes, pero el segundo tiene que ver, Alberto, compañeras, audiencia, de que los partidos políticos se comprometen de manera efectiva a cumplir los lineamientos generales del acuerdo del INE, de lo que se conoce como la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres. ¿Qué quiere decir la 3 de 3? Pues en primer lugar, evitar registrar en las candidaturas a personas que cuenten con antecedentes, ojo, y o sentencia como primero, deudor de pensión alimenticia, 2, agresor sexual incluyendo el acoso y el hostigamiento sexual, 3, agresor contra las mujeres por razón de género en el ámbito familiar, generando un mecanismo de verificación y difusión del cumplimiento de los mismos y poniéndolo a disposición de la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor Félix Salgado, que quiere ser candidato para la gubernatura de Guerrero, pero muchos otros que ya están empezando a salir en distintos estados del país, pues, los partidos tienen que cumplir con esta obligación, con la ley, insisto, y también con este manifiesto que signaron ante el Instituto Nacional Electoral para evitar llevar a las candidaturas a personas que tengan antecedentes o sentencia respecto a estos 3 preceptos, las 3 categorías que mencioné, que se conocen como la 3 de 3. De tal manera que, pues la bolita, está en los políticos que tienen que tomar medidas para no llevar como candidatos a este tipo de personas, porque si no, no vamos a poner un detente contundente
a que los hombres cambien. Eso es lo que queremos, que los hombres cambien. Si están frente a una medida o sanción punitiva, pues que la cumplan y haya una reinserción social. Y sobre todo queremos que se termine el machismo en el país. Cuando estábamos planeando este panel, decías, Angélica, que cuando fuiste legisladora fue compañero de bancada o en algún momento tuvieron que convivir y que era muy lasciva la forma de mirarte o mirar a otras mujeres y cómo detuviste a Félix Salgado en esas intenciones o prácticas. Bueno, Félix formó parte del Partido de la Revolución Democrática, estuvo en el grupo de López Obrador y cuando se vino la división y López Obrador se llevó prácticamente a querer desaparecer el PRD, pues entre otros rijosos también se llevó a Félix Salgado Macedonio, lo cual el PRD dijo que bueno que se lo llevó. Porque su comportamiento siempre fue así, porque él se ufana públicamente, lo ve como un mérito, el ser macho, el ser hostigador, el sentirse pues galán, etcétera, etcétera, ese tipo de comportamientos típicos de los machos. Y claro, también tengo que decirlo, hay una permisividad en la sociedad, en los partidos, entre lo cotidiano, respecto de que los hombres ven como algo bueno, admiración porque es un macho, porque tiene pegue, porque se le avientan las mujeres, etcétera, etcétera. Normalmente siempre busca chicas que tienen por su edad mayor vulnerabilidad y por supuesto circunstancias como la que fue acusado y que hay una denuncia penal que por X o Z razón se nos ha dicho que alguien simplemente la archivó, lo cual me parece muy grave porque ya se trata no solamente de hostigamiento, de acoso, sino además se trata de una violación, alevosa violación, que es además una configuración de un delito grave. No tendría por qué ser candidato, pero perdón, no tendría por qué andar por la calle como si nada. Tiene que ser objeto de una sanción punitiva en función de las pruebas que ya están allí en el expediente ante la Procuraduría de Justicia, en este caso la Fiscalía de Justicia del Estado de Guerrero, y que por X razón simplemente se archivó el expediente. Eso es muy gravísimo. Ya hablaremos de cuáles serían las sanciones, Angélica, pero también demos cauce a los mensajes de la gente. Spike dice, excelente panel, felicidades Beto, Miguel Ángel Ramírez, saludos maestra Socorro Ramírez, Enrique Leal, buen día, excelente noticiero, diferente, concreto y objetivo, felicidades. Ceci Corrales, muy buenos días, gracias por la información. Rosalba Naya dice, qué tristeza y coraje de saber que las personas no tengan atención por su válido derecho constitucional a ser atendidos en un hospital. En eso debieran estar los legisladores exigiendo al gobierno cumpla derecho universal a la salud. Ya no queremos ver a los mismos políticos que han tomado a la política más que servir a los ciudadanos, la han tomado como modus vivendi. Voy contigo, Elsa Mabel, ¿cómo están a nivel local las cosas en machismo? ¿Es menor? ¿Es mayor? ¿Cómo está la cosa? Y en legislación también. Perdón, no me escuchaba, una disculpa, yo no soy millennial, por eso batallo acá. No te preocupes. Un gusto saludarlos y dando continuidad a lo que localmente se ha generado legislativamente. Yo creo que Angélica ha sido muy clara. Yo diría, esto es muy sencillo. Ningún delincuente puede ser gobernante. Ningún delincuente puede ser legislador, puede ser regidor, puede ser gobernador. Y en este país y en este estado, violentar a una mujer, acosar, golpear, gritar o violar sexualmente a una mujer es un delito y no puedes darle a un delincuente un espacio de elección popular o una posibilidad de poder. En nuestro estado ha venido evolucionando en los últimos años, desde la legislatura pasada, desde hace 3 legislaturas, los temas de integración de los conceptos de violencia política de género, no únicamente en la ley de acceso a una vida libre de violencia, sino en el código electoral, los elementos de sanción, de delimitación de qué es un delito, de qué es la violencia de género, cualquier tipo de violencia, cuál es lo que estamos generando y cómo detener, sancionar y erradicar esta violencia. Hoy en la Constitución, en el Código Penal, en el Código Electoral, en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, en la Ley de Servidores Públicos, quien agrede, quien hostiga, quien daña a una mujer, recibe una sanción. Pero aquí yo sería muy insistente. El tema es la normalización de este tipo de violencia.
cuando describen las acciones de alguien tan enfermo como Félix Salgado Macedonio, no es alguien que te ve lascivamente y se cree un galán a pesar de su desagradable presencia. Es alguien que sistemáticamente ha drogado, ha violado a mujeres, o sea, es alguien que está organizado para llevar a cabo ese abuso sexual. Pero si este no fuese demostrado ante una fiscalía, la ley es muy clara, ¿eh? Quien utiliza imágenes, lenguaje o acciones que denigran a una mujer, está violentando a una mujer y no puede ser candidato. Y si tú ves cualquier video, ayer para venir a este programa buscaba yo en redes sociales los videos de sus discos, de sus películas, todas están cargadas de imágenes que denigran, que dañan, que violentan a las mujeres. Pero esto va mucho más allá, Beto. No es que de repente te viste en un bar o en una fiesta con una chica y la situación, que de ninguna manera es justificable, se pudo haber presentado. Es un tipo que tuvo que haber comprado y tener conocimiento de con qué drogo a una mujer, de todo un sistema que él paga, de si es su chofer, si es la gente que trabaja con él, si son abogados, si es un sistema de poder. Una red de complicidad. Una red de complicidad, pero además yo te diría, ¿qué tiene de raro en nuestro país o en nuestro estado que alguien que tiene poder, cualquiera que sea el tipo de poder económico, político, social, se pueda acostar con quien le dé la gana? ¿Qué tiene de raro o de fuera de lo normal que un jefe que puede decidir si te quedas o no en tu trabajo te vea las piernas o te invite de una manera lasciva y poco cómoda para ti a cumplir con algo? Eso está tremendamente normalizado. Y lo que hemos tratado de generar todas y muchos hombres en su conjunto, es decir, esto es un delito, no es normal y tiene que ser sancionado y no podemos dejar pasar. Dale a un enfermo sexual, a un enfermo que agrede a mujeres, que no paga pensiones alimenticias, que ha violado, que ha acosado, que ha dañado, dale el poder político y ¿sabes en qué lo vas a convertir? Los hemos visto en muchos espacios, muchas veces, en todos lados, y yo estoy segura que tú compartes, Beto, porque los has visto también esa situación. La verdad que sí. Spike les dice, bien dicho, ningún delincuente puede representar al pueblo, y pregunta, dice, ¿va a llegar a ser candidato Félix Salgado y tal vez gobernador, sí o no? ¿Y quién lo va a impedir? Les pregunta. Coco, ¿quieres tocar el tema? Sí, lamentablemente hasta el día de hoy sí, porque no ha sido sentenciado. Él ha venido torciendo la acción de la justicia en su entidad, donde ha tenido como antecedente cualquier cantidad de cargos, para que no se concluya, no se siga desarrollando su investigación penal, y por lo tanto no estar sentenciado ni tener antecedentes de este tipo de violencia ejercida contra la mujer. Y el caso de Félix Salgado Macedonio es nada. En Aguascalientes pasan también las cosas, Beto Viveros y todos los que nos escuchan. Aléjate poquitito del micrófono, Coco, para que no se sature. Está algo fuerte tu volumen, pero con que te alejes 5 centímetros está bien. ¿Está bien así, Beto? Poquito más. Recuerden que tenemos un feminicida serial, Hidrocálido, que mató aquí y luego escapó a Chile y allá mató otra vez a una jovencita también de las mismas características, una muchacha estudiante muy joven. Y particularmente tenemos en Aguascalientes el caso de Guillermo Lozano Galindo, presidente actual del partido Fuerza por México, que ha sido señalado públicamente por este tipo de conducta por sus ex esposas, es más de una, créanmelo, que actualmente tiene una carpeta de investigación abierta, lo puedo decir sin ningún problema, la ley me lo permite, porque está tutelado ya el derecho de la sociedad a protegernos de este tipo de sujetos a través de una carpeta de investigación que ya se está realizando. Es decir, está ya como señalado como indiciado. El tema aquí es que personas como este presidente de este partido, o como Félix Salgado, o como Igor González, el feminicida serial, tienen características que bien lo acaba de decir Elsa Landín, no nos conviene como delincuente tener un delincuente en las candidaturas, aun cuando todavía la ley
no lo tuviera sentenciado. ¿Por qué? Porque este tipo de personas hacen un uso abusivo del poder. El perfil psicológico de ellos habla de un control muy pobre de impulsos. Tendrían ese tipo de funcionario al frente. Tendríamos al frente una persona que gusta de generar miedo en los demás. ¿Para qué queremos un servidor público así? Tendríamos una persona con un, fíjense bien, altísimo desprecio por las normas. Imagínenlo como legislador o como funcionario. Tendríamos a una persona que a través de sus actos violentos busca notariedad, atención, el valor, lo decía Angélica, de ser un macho frente a un micrófono y poder seguir abusando del discurso de odio y del discurso misógino. Teníamos una persona altamente inestable, neurótica, cuyas emociones fluctúan en el transcurso del día por las circunstancias, porque son personas que reaccionan, según ellas, a la agresión de las circunstancias. Tendríamos una persona que interactúa con las demás, particularmente con las mujeres y los más vulnerables, humillando, coaccionando y denigrando. ¿Para qué queremos ese tipo de funcionario? No solamente se encuentra de las mujeres, es el encuentro de la sociedad en general. Tendríamos una persona muy astuta socialmente. Generalmente son hombres que no parecen lo que son simpáticos, carismáticos, amables, porque como ya lo dijimos, utilizan a los demás para cumplir sus fines y se camuflan para que socialmente puedan ser aceptados y poder ejercer sus fines con respecto al poder. Lo voy a decir con toda claridad. Darle poder a un agresor, a un violentador, a un abusador, es darle un cuchillo a un asesino. Sí. Es justo lo que necesita para ejercer ese poder abusivo que tanto placer le gusta. Y concluyo señalando que este tipo de agresores son altamente irresponsables por su personalidad de tipo infantil. Es decir, nada es responsabilidad de ellos y por eso no pagan pensiones, porque no son su responsabilidad los hijos y socialmente no tienen un compromiso. Solo dejo la pregunta, parafraseando el Samuel, ¿para qué queremos un personaje, un hombre así en el poder? De acuerdo, Coco Ramírez, gracias. Tengo mensajes. Mayela Macías dice: saludos a las 4 panelistas, bien por estar al pie y exigir que la ley se cumpla. No a deudores de pensión, acosadores o agresores. Un hombre que falla cualquiera de las 3 acciones mencionadas fallará en su actuar como servidor público. Francisco Calderón responde a Daniel Lax: hey, hay uno más grande y hoy deja de ser presidente, se refiere a Trump. Jorge Armando Sánchez: buen día a las panelistas y felicidades por este panel. México está plagado de leyes, protocolos y códigos y desgraciadamente se convierte en letra muerta, ya que es cobijado por políticos de alto nivel. Rosalba Naya: solo en nuestro país se ve que muchos políticos delincuentes nos gobiernan y mal, por cierto, y encima de ello les pagamos sueldo. No es el caso de las damas del panel. Saludos especiales a la maestra Socorro y a la licenciada Landín. Francisco Calderón: algo muy importante, las sanciones, sobre todo el cambio a la cultura y que comience a cambiar desde la familia el pensamiento para que a nivel social cambie y deje de ser normal, dice, que un hombre sea irrespetuoso con las mujeres. Saludos al panel. Rosalba Naya agrega: por favor legislen, se deben practicar estudios psicológicos y exigir al menos un año de preparación para la encomienda social aspirante a participar en la política, sea cual sea el cargo, puesto y nivel. Silonet Muñoz dice: no sé qué es lo peor de Macedonio, si cuando canta y graba disco o cuando acosa. Daniel Lax: yo opino que de todo hay en esta vida. Hay mujeres que acosan a los hombres, que vandalizan, que se drogan, que son alcohólicas, que son asesinas, que se manifiestan desnudas, que torturan a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno que existe la igualdad de género, dice Daniel Lax. Juan Carlos Vázquez: muy necesario, interesante panel. Basura como Salgado Macedonio no debe bajo ningún concepto seguir impune y peor aún seguir la campante como político mexicano. Pero tengo una duda, dice Juan Carlos. Noto en los argumentos de Angélica de la Peña uno de los errores más recurrentes en el discurso de género: decir que los hombres tenemos que aprender, cuando considero que si vamos a hablar de equidad debemos comenzar por cambiar, aplicarla en las palabras y aceptar que todos vamos en el mismo barco, que ni los hombres somos los malos, entre comillas, ni las mujeres las buenas, entre comillas, per se.
Agrega, personalmente, dice, puedo afirmar que en los 21 años que llevo en mi área profesional, muchas de las peores bajezas que he visto sufrir a mujeres han sido perpetradas por otras mujeres. Uno de los bastiones más fuertes del machismo que debemos combatir en México radica hoy por hoy en la mente de miles de mujeres y ojalá combatiéramos también eso. Marta Carreño dice, así es, son narcisistas, gracias por su labor. Lourdes Elizabeth Murguía, muchas felicidades a las integrantes del panel y el tema de violencia de género, que es por demás de interés público y que el trabajo para erradicarlo se requiere de educación, respeto a la ley y voluntad política. Lupita Decina, saludos a las panelistas. Daniel Lax, si saben quiénes eran las poquianchis, la mataviejitas, por nombrar algunos ejemplos, ambos géneros tienen sus demonios, dice. Juanes Martínez, saludos a Angélica de la Peña. María Antunes, excelentes panelistas, felicidades y saludos a las 4 participantes. Es importante que ninguna persona delincuente, hombre o mujer, pueda estar en el servicio público. Voy contigo, Gwendolyn. ¿Cómo es eso de la normalización del acoso? Cuéntanos. Hola, muy buenos días. Qué gusto estar compartiendo aquí el espacio con mis compañeras, contigo, Alberto, gracias por la invitación. Mira, lamentablemente sí, como bien mencionaba también tanto Angélica como Elsa, esto de la violencia va convirtiéndose en algo normal, ¿no? Los hombres van avanzando en el poder, van ejerciendo esta violencia constantemente, como que las mujeres tengan que acceder a salir con ellos, como que las mujeres tengan que aguantarse de no recibir una pensión alimenticia, porque pues es normal. Hay infinidad de casos y los expedientes, los juzgados están llenos de expedientes, de casos, sobre todo los juzgados familiares, de mujeres que no reciben pensión alimenticia, y son los hombres que están queriendo ocupar puestos de poder. Yo nomás afirmo algo, si en lo privado no pueden ser correctos, es decir, cumplir con sus hijos, que se supondría lo más especial que pudieran tener, no van a cumplir entonces tampoco en lo público. Si la ley no los está deteniendo, no le tienen miedo a la ley, es decir, esta 3 de 3, he escuchado a algunos hombres que dicen, esa ley yo me la paso por... Entonces tampoco los va a detener ninguna otra persona o acción. Es importante entonces que las personas y los partidos políticos tengamos una especial atención a quienes están postulando. Y bueno, he de mencionar también que las mujeres o el movimiento feminista, estas mujeres que hacemos o lo que queremos es que tengamos igualdad de oportunidades y derechos, es el único movimiento que ha estado en pie de lucha constantemente. Se ha alcanzado esta ley 3 de 3, que tendremos que seguir defendiendo, tenemos que armarla de dientes para que pueda realmente ser efectiva y no sea una más en letra muerta. Tendremos que estar, sobre todo las mujeres, reeducándonos a identificar que no es normal que nos estén violentando, a identificar los tipos de violencia que se están ejerciendo en contra de cualquiera de nosotras, de todas las mujeres, porque mira, las estadísticas son muy grandes y muy lamentables. No hay ninguna mujer que se haya librado de haber sufrido violencia en algún momento de su vida. Y en su momento no se denunció, por eso está tan normalizada, porque vemos constantemente que ellos ejercen en sus puestos de poder, en sus puestos de toma de decisiones, este tipo de violencias, o en el hogar, o en la calle. Entonces se va haciendo como una normalidad, pero la verdad es que no lo es. Es importante entonces que las mujeres empecemos a identificar y que empiecen a correr las denuncias, que empecemos a hacer las denuncias correspondientes en las instancias correspondientes para que haya sentencias y entonces la ley se pueda aplicar. Sabemos que es muy complicado esto de la denuncia, efectivamente. Luego es mucho tiempo quizás el que pensamos que se le está invirtiendo, pero también no hay de otra manera para poder ejercer una ley si no hay una denuncia, ¿no? Últimamente los movimientos de las jovencitas se han manifestado únicamente en redes sociales, pero allí, fuera de únicamente quemar a los hombres, no ha sucedido nada, ni va a suceder, porque mientras no haya una instancia conocedora del caso, no va a poder aplicar nada. Aún así, por ejemplo, con el tema de Félix Salgado, hay una instancia que conoce del caso y aún así no hizo nada porque dice quien conoció del caso, me dieron la instrucción de dejarlo así como pasar. Entonces es importante que nosotras como mujeres que estamos impulsando las leyes, que estamos frente a organizaciones de la sociedad civil, que somos voz para otras mujeres,
pues podamos entonces hacer lo propio para que las mujeres se empoderen en ese sentido de poder ir y denunciar a quien sea su acosador, denunciar a quien sea su violentador y denunciar a quien no esté pasando su pensión alimenticia, para que estos hombres no adquieran más poder y no puedan llegar a puestos de poder y toma de decisiones. Nos Bien. queda, por supuesto, debiendo la paridad en todo, en los gabinetes, para que las mujeres tengamos más acceso a estos puestos de poder y toma de decisiones, pero bueno, eso ya será otro tema también. Exactamente, ese también ya es otro buen tema que podemos tratar en otra ocasión, pero vamos al cierre, si les parece, tenemos un minuto para cada una en el mismo orden de que ya lo hicimos. Empiezo o cierro contigo, Angélica de la Peña. Muchas gracias, Beto. Bueno, hay algunas preguntas interesantes. Yo quiero inscribir mi última participación en señalar que los hombres no están enfermitos, ¿eh? No es que tengan allí un problema que necesite una atención médica para poder resolver su machismo. El machismo es sistémico. Es una construcción de siglos y siglos y siglos en la humanidad, donde la discriminación contra las mujeres por serlo tiene mucho que ver y es el fundamento más importante que tenemos que resolver, es decir, la no discriminación. Si las mujeres siguen discriminadas, no tienen fuerza. Si las mujeres siguen discriminadas, no son valoradas, no ejercen sus derechos. Y me parece que, insisto mucho en las obligaciones que tienen los partidos políticos, porque parte de la responsabilidad que tienen para no poner a candidatos, señores, que tienen estos antecedentes que hemos mencionado, no la pueden eludir. Y lo que dijo alguien entre las observaciones tiene toda la razón. Si Félix Salgado llega a ser candidato y eventualmente en la competencia gana, también hay una responsabilidad de arriba. Su partido que lo sigue protegiendo, el presidente que ya le dio un espaldarazo diciendo que no, que lo que pasa es que ya tiene una connotación electoral. Ay, bueno, pues claro que tiene una connotación electoral si el señor es candidato. Y entonces me parece que el problema tiene que ver con la responsabilidad para prevenir, para atender y para erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas, en todos sus tipos y en todas sus modalidades. Y en la contienda electoral, los partidos políticos tienen que escuchar, tienen que verificar, tienen que atender las quejas o denuncias que hay contra hombres que efectivamente tienen antecedentes o sentencias por cualquiera de estos elementos que hemos mencionado. Y por último, sí, las mujeres en este sistema patriarcal también tienen y forman parte. Hay mujeres que también actúan misóginas. ¿Quién dice que no? La ley efectivamente dice todas las personas, no excluye a nadie. Ciertamente sabemos que el 90 y tantos % de las agresiones sexistas son de hombres contra mujeres, que la discriminación fundamentalmente tiene una característica de género y eso no lo podemos dejar de observar. Ha sido estudiado por la ciencia y por eso el derecho ha sido modificado. ¿Qué es lo que tenemos? Y con esto termino, Beto, queridas colegas, pues una responsabilidad en la no aplicación de la ley. La crítica de que la ley no se aplica y es letra muerta es real en nuestro país. Por lo tanto, tenemos que seguir insistiendo que quienes tienen la responsabilidad de aplicar la ley, la apliquen. Es decir, el Ejecutivo en sus 3 órdenes de gobierno, las fiscalías que son autónomas y, por supuesto, también el Poder Judicial que forma parte de esta etapa de exigibilidad de justicia cuando la autoridad ejecutiva no cumple o cuando las fiscalías son omisas. No lleguemos hasta allá. Exijamos que se cumpla la ley ahora. En una palabra, ¿es la sanción actual cárcel? ¿Es pena física o qué tipo de sanción tiene, Angélica? Depende del delito que se cometa. El caso de Félix Salgado, que es el que hemos abordado hoy. ¿No? El caso. Bueno, el caso de Félix, Beto, en el caso de Beto, pues de Félix Salgado, desempolvar ese expediente y ponerlo a discusión por parte de la autoridad judicial. Sí. Bien, tengo mensajes y voy con el Samabel. Dice, saludos, Elsa Landín, luchadora social, pugnar por presupuestos para juzgados familiares es urgente, dice Norma Angélica Miranda. Daniel Ax, ¿qué opinan panelistas de una Elbester Gordillo, de una Carmen Salinas en el Congreso que se queda dormida? Gaviota Rope, cuando hay una buena educación con valores para hombres y mujeres de la familia, estaríamos en otro nivel.
Rosalba Naya, entonces, ¿por qué no protestan allá arriba como diputados federales sobre el particular, diputada Angélica? Vamos por el contrario, que muchos se dedican a aprobar todo, todo al antojo del Ejecutivo. Daniel Lax insiste, todos estos argumentos son autovictimizantes como estrategia política. Lupita García Cela, buenos días. Hay que revisar las penalizaciones en las instituciones de educación superior. Yo he vivido de manera cercana una normalización, entre comillas, del acoso, hacer la denuncia y que no tomen medidas severas. Interesante el punto de vista de Lupita, que se ha dedicado al tema de la danza. Algunos de ustedes la han de conocer. Voy contigo, Elsa Mabel. Muchas gracias, Beto. Mira, yo creo que han sido muy claros quienes nos están escuchando. Todas y todos conocemos mujeres que están viviendo años de litigio para lograr que su marido les haga, o su exmarido, el papá de sus hijos, les haga el favor de pagarles una pensión alimenticia. El 80% de los casos de divorcio están llevando a algún juicio para pago de pensión alimenticia, y es únicamente ese juego de permanencia de poder del hombre de demostrarle a la mujer que se equivocó al haberse separado de ella, porque si no está con él ni siquiera come. El 70% de los casos de violación sexual, el 90% de acoso no se denuncian, y no es por falta de valentía de una mujer, sino porque no debe ser nada sencillo después de que fuiste abusada sexualmente por tu padre, por tu hermano, por tu jefe, que tu denuncia te exhiba y ponga en riesgo tu medio de vida, que es tu trabajo, ¿no? El 70% de las mujeres en este estado y en este país hemos sido, somos o seremos víctimas de algún tipo de violencia contra nosotras mismas. No es suficiente el establecimiento en las normas o en las leyes. Ese ya lo tenemos. Se necesitan mujeres valientes que estemos dispuestas a denunciar, que estemos dispuestas, en el caso de quienes participamos en la política, de decir, a mí el presidente, no habla en mi caso, sino hay muchas casos afuera, a mí el presidente de mi partido me exigió acostarme con él si quería ser candidata. A mí el presidente de mi partido me dijo que no tenía boobie suficiente para ir a competir contra fulana de tal, o no me veo suficiente. ¿Cómo crees? Bueno, hay cientos de casos, Beto. Cientos. En todos los partidos, en todos los espacios. No son casos personales o únicos. A cientos de mujeres con capacidad, con formación, su partido político les restringe la participación o los recursos para ir a una candidatura. No les permite tomar espacios de decisión, o cuando estás ahí no te permiten la decisión o el ejercicio del poder. Pero esto no tiene nada de raro, porque quienes están tomando las decisiones en su casa tampoco permiten a sus esposas tomar decisiones sobre el gasto en su casa, o no pagan una pensión alimenticia, o no ven nada de raro el que te hagan lo que ellos piensan que es algo gracioso, que es hasta un favor te están haciendo. Una concesión. O al voltearte a ver. Tiene que ser una suma de todo. En este estado, este año vamos a elegir legisladores locales, regidores y alcaldes. La mitad, y diputados federales, la mitad de esos espacios tienen que ser puestos por mujeres y por hombres, tenemos que compartirlos. Todos conocemos casos, todos conocemos el actuar profesional, personal, del entorno de quienes queremos o aspiramos un espacio de elección popular. No seamos cómplices de violadores, no seamos cómplices de agresores, no seamos cómplices de violentadores, hombres o mujeres, ni les regalemos el espacio de poder, porque lo único que le estás dando es a un enfermo, a un violador, a un agresor, un espacio de impunidad mayor que el que ya tenía. De eso se trata esta ley. Y recordarles, se aprobó, ha habido partidos políticos que hoy tienen mayoría en el Congreso local que no han querido aprobar o han votado en contra de que esto se integre como norma, o de los gabinetes paritarios. Veamos quiénes fueron los partidos que impugnaron los acuerdos del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral para que esta 3 de 3 se aplique, y preguntémonos por qué quieren seguir perpetuando este tipo de violencia. Sí. Concluyo, quien es un delincuente no puede ser gobernante, o no puede ser legislador, o no puede ser regidor.
y en Aguascalientes y en México el abuso sexual es un delito, la agresión contra las mujeres es un delito y el no pagar pensiones alimenticias es un delito. No les demos impunidad a estos enfermos. Gracias, Elsa Mabel. FAPS FL dice, urge realizar modificaciones en la tipificación del feminicidio en el estado de Aguascalientes y servidores públicos realmente sensibilizados. Gabriela Ruiz, primeramente muy buen día a todos y todas. Y CU dice, creo que muchos de los políticos ejercen el poder que como ciudadanos damos para beneficiarse de los ciudadanos y no beneficiar a los mismos. Doctora Ávila, interesante, ciertos y claros los postulamientos de Angélica de la Peña y Elsa Mabel Andín. Voy contigo, Coco Ramírez, para tu cierre. Muchas gracias, Beto. Agradecerte el espacio. Nos estás dando una voz que es muy necesaria para nosotros. En esta voz, quiero decirle a las mujeres que, como bien lo señaló Gwendolyn Negrete, somos la voz de ustedes, somos voz para otras mujeres. Y dejarle muy claro a los políticos, violentadores familiares, violentadores sexuales y deudores alimentarios, que vamos a estar observándolos muy, pero muy de cerca. No vamos a permitir, no queremos un Félix Salgado Macedonio aquí en Aguascalientes, y hay que decirlo bien claro y bien fuerte. Señores abusadores que pretenden acceder al poder, presidente del partido Fuerza por México, Guillermo Lozano Galindo, y cualquiera otro, que vamos a estar observando muy de cerca su conducta pública en relación a sus hechos privados, porque justo de eso se tratan estas leyes, que ya lo son. Cuando la violencia se ejerce contra una mujer, sale del ámbito privado y se convierte en un punto muy cuidadoso, muy grave, para que la sociedad sea la que actúe para combatir estas conductas. Vamos a estar observándolos puntualmente. Afortunadamente ustedes se pusieron en la palestra pública. Entonces, bienvenidos a la palestra pública, porque aquí haremos muchas organizaciones, aquí hay instituciones y leyes que tutelan a las mujeres, y créanmelo, los vamos a seguir puntillosamente, porque no podemos permitir que ustedes que ya tienen estos antecedentes, que ustedes que ya se manejan de esta manera violenta y agresora y transgresora, se le lleven a un espacio de poder para que se potencialice su grado de peligrosidad social. Señores políticos abusadores. Gracias, Coco. Cierro contigo, Gwendolyn Negrete. Adelante. Gracias, Beto. Pues mira, este próximo 6 de junio habrá de renovarse en cargos de representación. Se elegirán 21,383 cargos públicos, entre presidencias, entre legislaturas, entre todo. Y bueno, es importantísimo entonces que la sociedad estemos muy atentos a que los que se postulen para los cargos de elección popular sean gentes que no tengan cualquiera de estas tres inconvenientes, porque agravan mucho la violencia contra las mujeres. Los partidos políticos definitivamente están dirigidos por hombres. Necesitamos que los hombres sean los poderosos aliados de las mujeres, que no permitan entre sus militantes, ni siquiera entre sus militantes, ni siquiera como postulantes, a personas que son violentadores. Es importantísimo que hombres y mujeres hagamos un equipo de verdad para que cada vez nuestra política sea más limpia, y los políticos y las políticas, las mujeres, hombres y mujeres que van a ocupar cargos públicos, realmente sean las personas idóneas para ocupar ese cargo tan importante, porque son los que tendrán pues bueno, las decisiones del país, las leyes del país y todo lo que tenga que ver con los presupuestos también. Es importantísimo entonces que lleguen las mejores y los mejores. Gracias, Gwendolyn. Señoras Angélica de la Peña, Elsa Mabel Andín, Socorro Ramírez y Gwendolyn Negrete, gracias por participar en este panel Acosadores en el Poder, y ya vimos que hay agenda para otras pláticas, ya estaremos afinándolo en privado para darlo a conocer al público.